Dios, estamos en vivo y podés estar comunicándote, siendo viernes 19 de julio, podés estar comunicándote a los teléfonos al 11 60 39 33 75 o al teléfono de línea 60 71 38 45. Sabemos que la plataforma de la radio está vía YouTube y vía Facebook, así que podés estar comunicándote en esta tarde y vamos a pasar a una adoración y volvemos con la palabra de Dios. Enséñame a conjugar el verbo en tu sonrisa, que hincha de alegría y emana vida eterna. Enséñame a cosechar un grano de mostaza, que crezca como un roble sembrado en tu jardín. Enséñame ser más como tú, a caminar en tus pasos, ser un reflejo de tu santidad. Enséñame el amor de la cruz, así como aquel día que tus heridas sanaron las mías. Enséñame, Jesús, enséñame. Enséñame, enséñame a escuchar tu voz, no importa el ruido que haya, no dar siquiera un paso si delante no estás. Enséñame a caminar en un mar de obediencia, anclarme en tu confianza si he de naufragar. Enséñame a ser más como tú, a caminar en tus pasos, ser un reflejo de tu santidad. Enséñame el amor de la cruz, así como aquel día que tus heridas sanaron las mías. Jesús, enséñame a reflejar tu luz, a comprender tu inspiración, a cautivar el corazón. Oh, ven, enséñame a ser más como tú, a vivir tus preceptos, tu moral, entender tu principio y tu final. Enséñame a ser más como tú, a caminar en tus pasos, ser un reflejo de tu santidad. Enséñame, ven, enséñame. Enséñame, enséñame. Volvemos ahora, estamos en vivo en la radio, volvemos ahora y vamos a hacer una oración para que esté el Señor tomando el control de todo lo que se va a compartir en esta tarde. Padre Santo, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, te doy las gracias por permitirme llegar a este lugar, Señor, donde se imparte tu palabra. Señor, te pido que el Espíritu Santo de Dios, y no sea el hombre el que imparte la palabra, Padre, te pido que sea de bendición para cada uno de los que está del otro lado. Señor, pedimos tu bendición en este día viernes, Padre, para la gloria del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a dar comienzo en este día con la palabra de Dios en el Salmo, en uno de los Salmos. Y el Salmo es el Salmo 13. Salmo capítulo 13.
Si tienen, le voy a pedir a la operadora alguna música de fondo o algo. Plegaria pidiendo ayuda en la aflicción. Plegaria pidiendo ayuda en la aflicción. Y dice la palabra de Dios: ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro dentro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Señor, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara, mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré al Señor porque me ha hecho bien. Damos gracias al Señor por esta palabra. ¿Y qué vemos acá? Acá vemos que este salmo nos está mostrando con crudeza el conflicto entre la paciencia del hombre y el reloj divino, entre la prisa que tiene el hombre por salir de la aflicción y el tiempo kairos de Dios, porque nosotros sabemos que los tiempos de Dios no son nuestro tiempo. Entonces vemos que hay este conflicto entre querer salir de la aflicción, querer pasar de una buena vez, salir de ese proceso, y lo que Dios tiene estipulado para cada uno de nosotros. Los salmos los que nos expresan a nosotros son los sentimientos del hombre frente a la prueba y frente a la soberanía de Dios, frente a la prueba que Dios permite en la vida de cada uno de nosotros. Los sentimientos de David afloran y muestran su desesperación por salir de esta tribulación que lo está asediando. Acá vemos un contexto de una situación apremiante que lo asedia, lo está ahogando, lo está asfixiando. Pero no por nada lo llaman el Salmo 3 el Salmo del gemido. ¿Cómo lo llaman al Salmo 3 el Salmo del gemido? Por la incesante repetición de ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Entonces vemos que exhaustivamente este hombre era aprobado por Dios. Y la finalidad de Dios es que demuestre cuán fiel, cuánto puede soportar, resistir a la aflicción. Nosotros sabemos que cuando nosotros resistimos a la aflicción, resistimos al tiempo de prueba que vamos a dar fruto. David, cuando clama, vamos a ver algo importante en este salmo, y vamos a leer otra vez el versículo del Salmo capítulo 3, el versículo 5. ¿En quién se apoya este hombre para pedir ayuda? ¿En qué se basa, en qué se fundamenta David? El Salmo capítulo 13, versículo 5 dice: mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación. Y hacemos un paréntesis, se está hablando de salvación y está hablando en tu misericordia. No lo hace, pide ayuda, no lo hace apoyándose en su propia justicia y en su propia rectitud. Lo hace apoyándose en la justicia de Dios y en la misericordia de Dios, en la que dice haber confiado y de las que espera obtener salvación. Acá vemos una vez más cómo las Escrituras nos señalan que la salvación es por gracia, la salvación viene de Dios. Otra vez, no depende de obra que nosotros podamos hacer. Todo viene de Dios. Estamos acá buscando de Dios, sentados leyendo la palabra por misericordia de Dios, porque por la gracia de Dios, no por nuestra propia rectitud. Acá vemos que esta persona está pidiendo por la misericordia, por tu misericordia. Nosotros entendemos y sabemos que la salvación viene de Dios y no del hombre. No depende de lo que yo hago, deje de hacer. Fíjense qué importante el Salmo nos está llevando a un tema tan crucial, tan básico como es el tema de la salvación. Este Salmo incluso David lo escribió, los entendidos dicen que lo escribió después del gran pecado con Betsabé. Nosotros sabemos que cuando nosotros fallamos, desobedecemos a Dios, las consecuencias van a estar. Porque Dios es un Padre bueno y nos ama tanto que nos va a disciplinar, o sea, las consecuencias van a estar. Ahora, hay una falsa humildad, hay algo que cuando uno falla, y hay muchas personas que señalan cuando uno falla, dice, bueno, caíste de la gracia, y le hace sentir a la persona indigna de arrodillarse delante de la presencia de Dios y acceder al trono de la gracia, porque nadie está propenso a no fallar.
Nadie está propenso a no cometer errores. Entonces, nos sentimos a veces esa indignidad. ¿Con cuántos hermanos he hablado que se sienten, oran, pero oran con incredulidad? Oran como repitiendo palabras sin ganas, como diciendo, bueno, no sé si Dios me escuchará. Y ahí es cuando Satanás juega malas pasadas en el creyente porque piensa, bueno, Dios no me va a oír, porque no entiende la salvación, no entiende el tema de que cuando nos arrodillamos a orar y a pedir que Dios tenga misericordia de nosotros, no lo hacemos por nosotros, lo hacemos porque nosotros nos amparamos en Jesucristo. Esa es la gracia. Nos amparamos en la obra que hizo nuestro Señor en la cruz. No porque yo me merezca. Lo tenemos que hacer siempre mirando la obra del Señor, no mirando nuestras imperfecciones, porque a decir verdad, nadie de nosotros es digno. Nosotros somos dignos por el Señor. Entonces, ¿está bien pecar? No, obviamente que no. Este hombre había caído, pecó del peor pecado con esta mujer que tenía su marido. Nosotros, los entendidos, los que conocen la palabra, conocen la historia. Había mirado a mujer ajena y le había sacado la mujer, en más, había matado a Urías para quedarse con la mujer ajena. O sea, grave pecado. Pero aún así, cuando le viene la persecución, las consecuencias, ¿en quién va a pedir? ¿A quién va a pedir ayuda? Amparándose en la misericordia de Dios. Y espera obtener salvación, espera obtener respuesta. Porque no lo está haciendo por él no se merecía nada. Entonces vemos acá que también, así como es pecado, es malo el pecado, es malo también condenar a una persona jactándose en la propia justicia humana, quitándole a esa persona la posibilidad de seguir en los caminos de Dios por jactarse en su propia jactancia. Y la Biblia dice en Eclesiastés que no seamos competentes en nuestras propias palabras, sino que seamos competentes de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. La palabra dice que nosotros somos justificados por Dios. La justicia de Dios recae sobre nosotros, en nuestra cobertura. Somos justos, ya no somos pecadores. Ahora cuando venimos a Cristo somos justos por la sangre de Cristo. Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Nosotros somos justos porque nos amparamos en Jesús. La sangre de Cristo nos hace justos. Esto no está queriendo decir que yo tenga que vivir de cualquier manera y no tratar de agradar a Dios. Pero no significa que yo no me sienta digno de arrodillarme a pedirle al Señor que me restaure. ¿Qué es la iglesia sino que la restauración de aquel que ha caído? La iglesia, el mensaje del evangelio es la restauración de aquella persona que cae. No es la condenación y que no se vuelva, vos no te podés levantar más de donde has caído. No es la restauración. Es el brazo extendido de Dios sobre aquella persona que ha fallado. Siempre tanto y cuando la persona vaya al trono de la gracia en arrepentimiento, con fe y arrepentimiento. Pero siempre el mensaje del evangelio es reconciliador, el brazo extendido para la persona que clama en medio de la persecución, de las consecuencias del pecado. Acá vemos una persona que está clamando, ¿hasta cuándo, Señor? Satanás es el acusador, es el que nos viene para acusar. Pero nosotros nos amparamos en alguien más grande, en alguien que venció la muerte, nos amparamos en aquel que Satanás no tiene nada que acusarle, que es Jesucristo. A nosotros Satanás nos podrá acusar, pero nosotros nos amparamos en la sangre de Cristo y eso nos hace libres. Él es nuestro Salvador y no perdemos la salvación. Sí, cuando nosotros pecamos hay cosas que se pierden. Se pierde familia, quizá uno pierda un ministerio, quizá uno pierda credibilidad, quizá uno pierda la confianza de un familiar, pero lo que nunca se pierde es la salvación. Sí hay consecuencias por pecar, pero nunca es la pérdida de la salvación, es pérdida de cosas que habremos edificado en esta vida. La familia, el ministerio, la credibilidad, la confianza de la gente, pero nunca la salvación, porque nosotros nos amparamos en aquel que ha vencido al mundo, aquel que ha vencido al pecado. Por lo tanto, nosotros no podemos ser jamás vencidos. No podemos dejar que ningún pensamiento de hombre nos diga, tú estás vencido. Depende de nosotros levantarnos, arrepentirnos y seguir adelante. Entonces somos justificados por Dios.
¿Qué quiere decir esto que somos justos por Dios? Es decir, que esto es algo que Dios hace por su gracia. La justificación es el acto de gracia de Dios por el cual declara justo al pecador únicamente a través de Jesucristo. Cuando venimos a los pies de Cristo somos declarados justos no por lo que hagamos o por lo que dejemos de hacer, sino por la sangre de Cristo. Y cuando somos declarados justos, podemos acceder al trono de la gracia y no necesitamos estar pidiendo, ay, voy a pedir oración a aquel hermano porque es más santo que yo. Yo no soy digno de orar, voy a pedir oración a una persona que nosotros, arrepintiéndonos, y podemos acceder al trono de la gracia con total confianza, dice la palabra de Dios. Con plena confianza del que Él nos va a escuchar siempre y en tanto y en cuanto nosotros lo hagamos con corazón contrito y arrepentido. A pesar de que las consecuencias se nos vengan, nosotros sabemos que de esas consecuencias solamente nos puede librar el Señor. Él sabe el tiempo por el cual nosotros estaremos en ese lugar. Pero nosotros sabemos que no es por nuestra propia justicia que vamos a salir del chiquero, vamos a salir por la justicia de Dios. Entonces vemos muchas veces que no nos acercamos al trono de la gracia por esta indignidad injustificada que nos sentimos indignos de no ser escuchados por Dios, porque cuando pensamos así nos estamos apoyando en nuestra propia prudencia, en nuestra propia rectitud. Y acá lo que cuenta cuando nos acercamos al trono de la gracia es la sangre de Cristo. La sangre de Cristo no es un ticket que pierde validez. Bueno, pequé, ahora ya no tiene validez, ahora perdí la salvación. No, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Hay cosas que nosotros no tenemos que sacar de nuestra vida, que son las falsas enseñanzas. Enseñanzas que ha perturbado a mucho pueblo de Dios y que ha hecho a muchas personas alejarse, creerse indignas hasta alejarse del camino de Dios. El mensaje del Evangelio siempre es restaurar al caído. El brazo extendido de Dios sobre aquella persona que falló, sobre aquella persona que pecó con lo inexplicable. Para eso vino Cristo. No para que alguien lo vitupere, además de que ya cayó, tirarlo más abajo y alejarlo de los caminos de Dios. Quizás hicimos tantas cosas que pensamos que quizás Dios no nos va a escuchar, pero no es así. Acá vemos en la Biblia, a través de este salmo, que algo muy importante, que se está pidiendo ayuda amparándose en la justicia y en la misericordia de Dios, porque él había fallado y mal. Cometió asesinato, sacó mujer ajena. No, cualquier persona va a decir, racionalmente pensando, a ese Dios no lo va a escuchar. Pero él dice, me apoyo en tu misericordia, me acerco al trono de la gracia por tu misericordia, por tu gracia. Y es lo mismo que tenemos que hacer nosotros, no sentirnos indignos. No es tiempo de sentirse indigno, es tiempo de ponernos a pensar. Y si estamos pasando un tiempo de decimos, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Estamos padeciendo por el Señor o estamos padeciendo por nuestra imprudencia? Porque hacemos cosas que al Señor quizá no le agradaron y ahora estamos en una especie de valle de aflicción. Acá vemos que el salmista está en un valle de aflicción de larga espera. Una larga espera porque él mismo ha procedido de mala forma. Ha desobedecido conociendo la palabra. Pero aún así dice el versículo 5, mas yo en tu misericordia he confiado. Nosotros confiamos en la obra redentora que hizo el Señor Jesucristo y a través de la sangre, a través de esa obra, somos dignos de acercarnos a Dios. Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:7, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. No hay nada que nos pueda apartar del amor de Dios. Nada nos puede apartar del amor de Dios. Solamente necesitamos reconocer de por qué, escudriñar nuestro corazón y tomar conciencia de por qué estamos en donde estamos. ¿Por qué el desierto se ha prolongado más de la cuenta? ¿Por qué el tiempo de aflicción es más largo de lo que nosotros pensamos? ¿Por qué se extendió demasiado? ¿Acaso yo he dejado de oír la voz de Dios? Nos arrepentimos y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y tenemos que seguir, tenemos que resistir el día malo.
Tenemos que resistir el tiempo de la aflicción. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar y limpiarnos y para seguir el camino. Hay que seguir, hay que resistir. Entonces vemos acá que cuando David escribió el Salmo 13, lo hizo mientras padecía las consecuencias de su pecado con Betsabé. Esto quiere decir que las consecuencias de lo que nosotros hacemos la vamos a padecer, la vamos a sufrir. Nadie está exento, pero a pesar de que cayó por el pecado, no pudo apartarlo. Su falla no lo pudo apartar de Dios, del perdón de Dios. Se arrepintió amargamente y con fe oró a Dios, pero tenía que enfrentar esa amarga consecuencia. No hay nada que no pueda ser restaurado por Dios. No hay nadie que no pueda ser restaurado por Dios. No caigamos en la falsa enseñanza de creer que Dios no nos va a escuchar, de que ahí ya no nos podemos levantar. El pensamiento del hombre dice que los pensamientos de Dios no son los pensamientos del hombre. El hombre tendrá su forma de pensar, de opinar, pero Dios no. Los pensamientos de Dios son mucho más grandes que los pensamientos del hombre. Por lo tanto, nosotros no nos tenemos que hundir, no tenemos que aplicar, dice Eclesiastés. No tenemos que aplicar todo lo que se dice de nosotros en nuestro corazón. A veces nosotros cuando aplicamos todo lo que todos dicen de nosotros cuando escuchamos, estamos muy apresurados a veces por escuchar, en la necesidad de querer escuchar todo lo que se dice de uno, y eso no es de sabio. Entonces vemos que cuando nosotros aplicamos estas falsas enseñanzas a nuestra vida, es cuando nosotros somos propensos a fallar, cuando nosotros somos propensos a querer dejar de resistir, de perseverar. Entonces vemos que ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo me olvidarás para siempre? Es como que estaba a punto este hombre de perder la paciencia. Después de pecar gravemente, es como que ya dice, bueno, ¿hasta cuándo? Se le decía muy largas las consecuencias. El proceso se le estaba haciendo largo. ¿Hasta cuándo? Esta pregunta repite no menos de 4 veces y expresa el inmenso deseo de salir del problema. Tenía una enorme angustia, su tristeza se había convertido en angustia. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo he de estar en este valle? Ya se estaba haciendo largo el tiempo de prueba, es que estaba a punto de perder la paciencia, el dolor, la impotencia de la aflicción estaban carcomiendo su gana de seguir, ya no daba más. Su deseo de salir del proceso lo estaba volviendo un hombre impaciente. ¿A cuántos de nosotros la prueba nos quiere volver personas impacientes? Y eso es lo que nosotros no tenemos que permitir, que la impaciencia nos gane. David acá estaba a punto de perder la paciencia. Sabía que la justicia de Dios lo estaba visitando, pero quería salir ya del proceso. Sabía lo que se había mandado, sabía que lo que estaba viviendo era consecuencia de lo que había hecho, pero había un momento que ¿hasta cuándo, Señor, ya está? ¿Hasta cuándo he de soportar? ¿Hasta cuánto me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Qué largos se nos hacen los días cuando pasamos por momentos de aflicción. Cuando pasamos por el día malo parece que los minutos se hacen lentos, parece que andamos apesadumbrados con tristeza y parece que los días se hacen largos, porque se vuelve eterno. Parece que no vamos a ver la luz, parece que vamos a andar siempre así. Pero es en esos días en donde tenemos que traer a nuestro pensamiento y pensar por qué el oro tiene que ser probado en el horno. En esos tiempos nos tenemos que preguntar por qué es necesario que el oro sea probado en el horno. Proverbios 17:3 dice, en el crisol se prueba la plata y en el horno se prueba el oro, pero los corazones los prueba el Señor. ¿Por qué el oro tiene que ser probado en el horno? Porque tiene mucha escoria que tiene que ser removida. Entonces en nuestro corazón, cuando el tiempo de prueba se hace largo, cuando el tiempo de aflicción, el desierto, parece extenuante,
está indicando que hay algo en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestro interior que tiene que ser removido. Hay mucha corrupción espiritual, muchas enseñanzas torcidas, muchas malas concepciones acerca de la palabra de Dios que tienen que ser removidas. Y solamente el Señor sabe hasta cuándo. El límite de eso hasta cuándo lo sabe Dios, no lo sabía David, como tampoco lo sabemos nosotros. Él sabe la escoria que tiene que sacar de nuestro interior, de nuestro corazón. Y esto nos hace pensar que cuando la aflicción se vuelve tedioso, es porque Dios está obrando en nosotros. Por lo tanto, tenemos que soportar el proceso. Vamos a leer Santiago capítulo 1, versículo 3 al 4. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y ahí se resume toda la palabra, ahí se resume el hasta cuándo. A veces los procesos se hacen largos porque la paciencia, esa resistencia tiene que tener su obra completa. Y nosotros nos queremos salir antes de tiempo, pero no nos podemos salir, no podemos tener esas ansias, esa prisa de salir, porque todavía hay escoria que el Señor tiene que quitar de nosotros. Nosotros no la vemos, lo ve el Señor, entonces va a llevar un poco más de tiempo sacar toda la escoria de los años que anduvimos en el mundo, de la vida que tuvimos antes. Todavía quedó algún vestigio de escoria que tiene que ser removida. Nosotros somos el oro puesto en el horno. Nosotros somos algo muy preciado para Dios, aunque a veces nos tengamos en poco. Para el Señor somos algo muy valioso. Entonces el Señor nos va a poner, ¿para qué? En el horno. Para limpiarnos de toda corrupción que haya en nosotros. Y si nos salimos antes de tiempo, si tenemos esa prisa por salir, la obra no va a estar completa. Por eso el tiempo de espera, por eso el tiempo en el momento de la aflicción, en el día malo, es largo. Porque tenemos que resistir las adversidades y la lucha para que la obra sea completa, para que la paciencia tenga la obra completa. Resistir en lugar de que Dios nos puso. Cuando hablamos de resistir, hablamos que el Señor nos puso en un lugar. Vamos a ir a un versículo clave. Nosotros sabemos que a cada uno de nosotros el Señor nos puso en un lugar. Vamos a ir al libro de Eclesiastés y un versículo clave, un versículo que marca un antes y un después en la vida de muchos cuando nosotros pasamos por el momento de la aflicción y lo primero que queremos es salir ya del problema, se nos hace pesado. Pero tenemos que resistir. ¿Por qué tenemos que resistir? ¿Por qué el Señor nos manda a resistir? Porque habla de paciencia, de que la paciencia tiene que tener su obra completa y que por eso nosotros tenemos que permanecer. Eclesiastés capítulo 10, vamos a leer el versículo 3. Si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. O sea, ¿para qué permanecer? Para mantenernos en el lugar donde el Señor nos puso. A cada uno el Señor nos puso en un lugar. Y el príncipe de este mundo nos exaspera, nos hace querer desear salir. Algunos los tientan con querer dejar el evangelio. Pero dice la palabra de Dios, dice, versículo 3, versículo 4, si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. O sea que no dejes tu lugar. Hay que mantenerse ante la persecución, ante el acoso, ante el agobio, ante el asedio manso, la mansedumbre. Porque eso es lo que quiere lograr el enemigo, con desesperarnos, sacarnos del lugar en donde Dios nos puso. Robarnos las bendiciones, que no tengamos la bendición, lo que Dios tiene preparado para nosotros. Nos desesperamos, nos salimos de donde Dios nos puso porque nos volvimos impacientes, nos ganó la impaciencia y perdemos lo que el Señor tenía para nosotros. Como dije hace un rato, no perdemos la salvación, lo que perdemos es el ministerio. Por una mala actitud perdemos la confianza de un familiar, perdemos los familiares. Pero el propósito de Dios sigue estando aún. El propósito de Dios sigue estando.
Acá dice el salmista, volvemos al Salmo 13, dice: ¿hasta cuándo pondré consejos en mi alma y con tristeza en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo serán enaltecidos mi enemigo sobre mí? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Por qué dice hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Porque hay momentos en que uno piensa que el Señor lo abandonó. El momento cuando la aflicción y el tiempo de desierto se hace muy largo, uno piensa que el Señor lo dejó, que el Señor lo abandonó. En el momento que nosotros decidimos porque es una decisión desobedecer a Dios, nos soltamos de la mano de Dios. Y ahí es cuando viene el momento que nosotros sentimos que el rostro de Dios se apartó de nosotros. Quizás no podamos sentir que el Señor se apartó, pero el propósito de Dios sigue estando vivo, activo. Nuestra actitud, quizá la escoria que el Señor quiere remover de nuestro corazón, son nuestras actitudes, son las decisiones apresuradas que tomamos, esa cosa que nos preguntamos: ¿y por qué hizo tal cosa fulano? ¿Por qué hizo tal cosa? ¿En qué estaba pensando para hacer tal cosa? Pero ya lo hizo. Entonces vienen las consecuencias, nos vienen a visitar las consecuencias, se avecinan las consecuencias, pero de algo estamos seguros. Hay un pasaje, hay una parte en donde dice el salmista: ¿hasta cuándo me olvidarás para siempre? Y una de las cosas que hacemos cuando pasamos por el momento de prueba es pensar que Dios se olvidó. Primero, que Dios se apartó, cuando en realidad nosotros nos soltamos de la mano de Él. Y segundo, que Dios se olvidó, como ya pasó tanto tiempo, ya pasaron meses, pasaron años, algunos pasaron décadas ya en el desierto. Dice: ¿hasta cuándo me olvidarás? Pero dice la palabra de Dios que el Señor no se olvida. Aún dice la palabra de Dios: si la madre se olvidara de lo que dio a luz, el Señor jamás se olvidará. El amor de Dios no es como el amor del hombre, o el amor de una madre, como algunos ponen un mal ejemplo, el amor de la madre a un hijo. No, el amor de Dios siempre está, nunca se acaba. Fíjense las palabras sin sentido, porque eso hacemos cuando pasamos por un largo tiempo de desierto, hablar cosas sin sentido. Esconderás tu rostro de mí, te habrás olvidado de mí. Solamente Él sabe hasta cuándo es el tiempo. El hasta cuándo solamente lo sabe el Señor. Habrá momentos y circunstancias en que uno va a querer salir de la aflicción, uno va a querer salir del proceso, del problema, pero el Señor no estima conveniente que salgamos en el momento que nosotros queremos de la aflicción. Nosotros precisamos ahora salir del problema, pero el Señor no lo estima necesario que salgamos ahora de la aflicción, porque todavía hay cosas que Él tiene que tratar con nosotros, y cuando tenga cosas que tratar va a tomar un tiempo más. Era necesario tomar con David un tiempo más. No era cualquier cosa lo que había hecho, conociendo la palabra. Y aunque él se precipitaba: ¿hasta cuándo me habrás de olvidar? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? No era el tiempo de él, no era preciso para el Señor sacarlo del valle de la aflicción. No, tenía que pasar un tiempo más. Quizá la tristeza, la vergüenza de él se tendría que convertir en angustia. Primero pasó del pecado, confesó la vergüenza. La tristeza se tendría que convertir en angustia para que el Señor crea conveniente que él salga de ese lugar. Tendría que haber un proceso de conversión, de transformación. Y eso lleva tiempo. La conversión, la transformación no se da de manera instantánea. Se da con procesos, se da en medio de la lucha. Muchos piensan que como el apóstol Pablo se cayó del caballo y se convirtió, está bien, gloria a Dios porque la Biblia lo dice, pero no en todos es así. La conversión muchas veces se da a través de pruebas, a través de luchas, a través de procesos que son largos y dolorosos, como estaba haciendo en la vida de este hombre que conocía la palabra de Dios. O sea que Dios no solamente nos promete, sino también que Dios estipula un tiempo en donde nosotros vamos a ser probados, en donde un tiempo donde pasaremos por el horno. ¿Para qué? Para sacar la escoria que nos impide ver la mano de Dios, que nos impide conocerlo a Dios. Es en esos momentos en que nosotros no nos tenemos que apartar de Dios, no tenemos que sentir que Él no está.
Él está, el propósito de Dios, por más que nosotros sintamos que se haya apartado, está activo, y lo que Dios quiere hacer en nuestra vida lo hará. Pero ese tiempo prolongado de persecución es permitido por Dios. ¿Para qué? Para que nosotros aflore la conversión. Si nosotros no pasamos por ese largo momento de hasta cuándo, Señor, no va a haber una conversión. El Señor está con nosotros no en medio de, como cuando estaba con Jeremías, cuando Jeremías estaba en el fondo del pozo. Ahí estaba Dios. Quizá cuando Jeremías salió no necesitaba tanto Dios, necesitaba cuando estaba en el pozo lleno de barro. Ahí necesitaba de Dios. Nosotros necesitamos Dios en esos momentos. Y en esos momentos donde en nosotros se afloran los frutos se da la conversión. Si no está en esos momentos no va a haber conversión verdadera, legítima. Y si por las malas decisiones perdemos cosas. Perdemos credibilidad, confianza, ministerio, planes, pero nunca la presencia de Dios se va a apartar. Por más que nosotros queramos, en alguna forma, queramos cuestionar la presencia de dónde estuviste, ahí estuve, dónde estuviste Dios cuando me pasó tal cosa, dónde estuvo el Señor cuando me pasó, ahí estuvo. Pero es que nosotros estamos ciegos a veces y no nos damos cuenta de que el Señor está en los peores momentos, en los momentos quizá que nosotros no escuchamos la voz de Dios. Ahí está el Señor. Y damos las gracias al Señor por esta palabra en este día. Damos las gracias al Señor. Vamos a hacer una oración para que, vamos a ver antes si mandaron, si hubo mensajes. A ver, vamos a leer. David de la Ferrer dice: Dios los bendiga, hermanos queridos, saludos cordiales a la hermana Miriam, que Dios los colme de bendiciones. La semana pasada mandé el saludo por equivocación mandó otra radio, dice, que también tiene el logo de la palomita, dice. La paz de Dios sea con ustedes. Bueno, nos pasa, hermanos, a veces nos pasa eso, pero bueno, que Dios los bendiga, hermano David de la Ferrer. Miguel Ángel de Casanova manda saludos, comparte la alabanza El Sembrador de Alejandra Jaime. Bueno, si tenemos un tiempito vamos a estar pasando esa alabanza y vamos a hacer una oración para finalizar el mensaje del día de hoy. Padre Santo, en el nombre de tu amado Hijo amado Jesucristo, Señor, te doy las gracias por este día, Padre, por las personas que estuvieron escuchando el programa y por los que van a escuchar también la grabación, Padre. Te pido que estés tocando los corazones de cada uno de los hermanos, Padre, que nos ayude a perseverar, Padre, a que la paciencia tenga su obra completa en cada uno de nosotros, Señor, que podamos pasar el tiempo de aflicción de la mejor forma, Padre, el desierto, Padre, que no padezcamos, sino que pasemos, Padre, como tiene que ser, Padre, a pesar de que estamos afligidos, dolidos, Padre, que podamos ver tu mano, Señor, extendida, levantándonos del pozo cenagoso, del lodo, Padre, en el cual hemos caído, Señor. Nosotros creemos que tú eres un Dios de restauración, Padre, que tú vas a restaurar todas las ruinas que hay en nuestra vida, Padre, que tú vas a sacar la escoria que hay en nuestro corazón y nos vas a dar, Padre, un renuevo, Señor, que es lo que estamos necesitando en estos tiempos, Padre, donde apremian las pruebas, las aflicciones, las luchas, Señor. Pedimos de tu bendición en esta tarde, Padre, te damos la gloria y la honra, porque nos ha permitido compartir tu palabra, leer tu palabra, Señor, y regocijarnos, Señor, que tú eres el Señor el que nos saca y el que nos da libertad, Padre, libertad para poder servirte, libertad para volver a empezar, libertad para restaurar nuestra vida, Señor, porque tú eres el único que puede restaurar al caído, Padre, levantarlo del peor de los pozos, Padre, del pozo de la depresión, del pozo de la vergüenza, del pozo de la culpa. Solamente tu mano, Padre, poderosa es la que nos puede levantar, Padre. Ningún pensamiento de hombre, por más coherente que sea, nos puede consolar, Padre, solamente tú, Señor. Así que te damos la gloria y la honra, Señor, por este día, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hasta aquí el programa y le vamos a pedir a la operadora con mucha gentileza si nos puede pasar la alabanza Sembrador de Alejandra Jaime. Así que bueno, hermanos, que tengan muchas bendiciones y nos estamos encontrando el próximo viernes. Bendiciones. Sublime del Salvador, que hoy
buenas